mañana. Qué buenas lecciones nos enseñan los niños, ¿verdad? Qué buenas lecciones. Bueno, decíamos que hoy estamos celebrando algo y es el Día del Amor. A ver, ¿quién está enamorado aquí? Que levante la mano, por favor. A ver. Uy, veo pocos enamorados. Y de todos vosotros, ¿quién está enamorado de su pareja? Que levante la mano. ¡Ey! No va con trampa, ¿eh? A veces podemos estar enamorados, ¿vale? Y podemos estar enamorados de muchas cosas. Había una vez un hombre que fue un enamorado de las personas como no hubo nadie más. Y ese hombre se llamaba Jesús. Y yo quiero hablar un poquito de ese amor, ¿eh? Por eso el título del pensamiento de hoy lo he puesto Amando a las personas, aprendiendo de Jesús cómo amar a las personas. Y me he centrado en un pasaje bíblico que seguro que conocemos todos muchísimo, pero que me gustaría que leyéramos. Os lo estoy poniendo fácil, hoy todos los textos los voy a poner aquí, ¿eh? Dice, y aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Cuenta que un día el león, el rey de la selva, tenía mucha hambre. Y tenía mucha hambre porque llevaba varios días sin comer, porque la leona, su mujer, se había marchado de viaje y no había vuelto, y sabéis que los leones no cazan. Los leones se pasan el día tumbados a la Bartola. ¿Quién fuera león? Y él no estaba muy dispuesto a eso de ir a cazar, así que se inventó una argucia para poder comer. Como era el rey, congregó a todos los animales alrededor suyo y en medio puso a la tortuga. ¿Por qué la tortuga? Porque la tortuga no tenía nada de sentido del humor y le venía muy bien para el plan que él tenía previsto. Así que cogió a los animales y les dijo, mirad, tenéis dos opciones. Una, o me mandáis un animal que le cuente un chiste a la tortuga, y si la tortuga no se ríe, yo me lo como. Si se ríe, os dejo en paz. O me pongo a cazar indiscriminadamente y me pongo a comer hasta que no pueda más. Entonces los animales se reunieron y dijeron, bueno, yo creo que podemos probar a hacer lo que dice el rey, el león, ¿verdad? Porque si conseguimos que la tortuga se ría, por lo menos nos podemos librar. Así que decidieron seguir el plan del león y eligieron a un animal. ¿Y a quién elegimos? Pues no sé, al mono, que es el que hace monas, ¿no? El más gracioso. Está siempre ahí haciendo, vamos a mandar al mono. Entonces mandaron el mono, y el mono se puso delante de la tortuga y empezó a contar un chiste ahí, la gente muerta de risa, el chiste buenísimo, la gente llorando de la risa, y la tortuga seria, seria, seria. Así que, ¿qué hizo el león? Se comió al mono. Y dijeron, que pase el siguiente. Ah, que hay que enviar más. Se juntaron y dijeron, ¿a quién enviamos? Y empezaron a hablar, ¿y si mandamos al loro? Que el loro hace gracia también. Que cuente otro chiste. Venga, y mandaron al loro, y mandaron el loro contó otro chiste, no tan bueno como el del mono, pero también se rieron un montón. Pero la tortuga, como si estuviera en el funeral de su concha, de su carcasa, ¿verdad? Más seria que bala. Así que, ¿qué hizo el león? Se comió al loro. Dice, ¿esto es una aplicación? Sí, esperad y veréis. Entonces los animales se volvieron a juntar y dijeron, vamos a mandar otro animal, hay que mandar otro. ¿A quién mandamos? Y uno dijo, pues a la hiena, que está todo el día riéndose, ¿no? Venga, vamos a mandar a la hiena, a ver si conseguimos que se ría. Mandaron a la hiena contó un chiste que no era tan bueno, pero bueno, estuvo bastante bien, pero la tortuga ni se mutó. Así que, ¿qué hizo el león? Se la comió. Se juntaron los animales y dijeron, mira, esto no funciona. A la tortuga esta no hay que la haga reír. Así que vamos a cambiar la estrategia. Vamos a llamar al antílope, que como es grande y la carne jugosa, como no lo va a hacer reír, por lo menos a ver si se lo come el león y ya se sacia de una vez y nos deja tranquilos. Entonces mandaron al antílope, el antílope contó un chiste que daba pena. La gente más que llorar, estaba a la mitad llorando, de la pena del chiste. Y la tortuga empezó a reírse como si el mundo no existiera. Y venga risa la tortuga. Y el león estaba muy enfadado. ¿Por qué? Pues se había comido un mono, un loro, cosas que no tenían carne muy insulsa. Y ahora que tenía un buen bocado delante, va la tortuga y se pone a reír y ya se lo perdía. Y con toda su frustración fue a la tortuga, que no paraba de reírse, y dijo, tanta gracia te hace el chiste,
Y dijo la tortuga, ¡ja! Sí, qué bueno era el chiste del mono, qué bueno el chiste del mono. Y es que la tortuga era de efectos retardados. Yo no sé si conocéis a personas que son de efectos retardados. Alguno de aquí no se ha reído, así que alguno hay. Hay algunos que son de efectos... lo están explicando ahora. De efectos retardados, que no lo cogen a la primera. ¿A que sí? A mí, ¿sabéis cuándo detecto yo esto? Cuando cuento chistes. Hay personas que se llegan a reír hasta 3 veces de mis chistes. Sí. Una cuando lo escuchan, otro cuando se lo explico y otro cuando lo entienden. Hasta 3 veces. E incluso durante el día, los ves y van ahí, ¡ay, el mono ahora sí! Y siguen riéndose. ¿Y por qué? Porque al final han cogido, lo han entendido, ¿no? Han cogido la esencia del chiste y les ha hecho gracia y se pasan el día acordándose del chiste y siguiendo riéndose. Le sacan toda la esencia. ¿Sabéis? A veces me da la sensación que nosotros somos un poco como la tortuga en cuanto a la palabra del Señor. Que a veces somos como de efectos retardados, que nos cuesta coger las cosas a la primera y parece que nos la tienen que contar hasta 3 veces, ¿no? A veces leemos pasajes como este, y seguro que nos conmueven y nos llaman la atención y nos dicen algo, seguro que sí. Seguramente luego nos lo explican, predican sobre él y todavía nos tocan más. Pero cuando vemos cómo este pasaje se aplica en nuestra vida diaria, me da la sensación de que nos falta la tercera cosa, y es entender bien lo que nos quiere decir. Bueno, se acaba el chiste, ahora viene en serio, sí. Nos cuesta muchas veces entender la palabra del Señor y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Y qué ocurre si nos ponemos a ejercitar nuestra fe y a ejercitar nuestra práctica en base a una palabra que no entendemos? Que vamos a vivir una fe que no es la que el Señor quiere. Por eso es importante conocer y entender muy bien la palabra del Señor. Naturalmente la palabra del Señor es súper extensa, ¿verdad? Y poder entender todo lo que dice la palabra a veces es complicado. Pero me preocupa mucho cuando un pasaje tan central como este, a veces no somos capaces de entenderlo bien. Este pasaje es un pasaje importantísimo. Le llamamos el gran mandamiento. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque mismo Jesús lo dijo, ¿no? El primero de todos los mandamientos es este, dijo Jesús. Escucha, oh Israel, el Señor Dios tuyo es el solo Dios. Amarás al Señor tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús de esto, no hay otro mandamiento que sea mayor que estos. No hay otro mayor que estos, porque en estos 2 mandamientos está cifrada toda la ley, está cifrada todos los profetas. Toda la palabra de Dios se fundamenta en este gran mandamiento. Si no somos capaces de entender esto, es difícil que vayamos a entender lo que es una verdadera fe cristiana. Y dice, ¿qué no estoy entendiendo de esto? Yo lo tengo muy claro, que tengo que amar al Señor, que tengo que amar a los demás. Bien, permitidme que hoy os hable de 3 aspectos que creo que necesitamos entender bien acerca de este pasaje. El primero de ellos, no sé si lo veis, es que hay un orden de prioridades. ¿Lo veis? ¿A quién hay que amar primero? Dios, luego los demás y luego yo. Amarás al Señor, al prójimo y luego a ti mismo. Hay un orden de prioridades. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Permitidme que lo resuma en una frase católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas es sobre todas. Tu vida también. A ver, repito esto. Tu vida también. Vivimos un evangelio muy cómodo, ¿verdad? Pero sabéis que hay partes en el mundo donde la gente muere por su fe. Sobre todas las cosas. Me gustaría hablaros de Mensul. Algunos lo habéis conocido, ¿verdad? Yo me lo perdí, por desgracia. Mensul es un pastor americano que está trabajando como misionero en Irán.
Él estuvo aquí compartiendo con aquellos que pudisteis asistir. Y a mí me llamó mucho la atención porque me estuvieron compartiendo acerca de lo que él estuvo hablando. Y este señor, no sé si sabéis lo que significa trabajar en un país como Irán. En Irán, solo por ser cristiano no, solo por llevar una Biblia o por llevar un crucifijo, eso te cuesta la muerte automática, sin juicio previo. Sin juicio previo. Este hombre, antes de salir de su país, le hicieron una gran oferta de trabajo. Y me impactó como ni se lo pensó dos veces y dijo, el Señor, lo primero. Y decidió ir a Irán antes de coger esa gran y maravillosa oferta de trabajo. Pero eso no es todo. Yo no sé qué será de Mensul. Él cuando estuvo aquí estuvo compartiendo de que probablemente cuando llegara allí a Irán igual lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque habían conseguido coger a una persona que era miembro de su iglesia, a la cual habían estado durante días seguramente violando repetidamente, torturando repetidamente, mutilando repetidamente antes de matarla. ¿Para qué? Para que pudiera confesar quién más eran cristianos. Y habían conseguido que confesara, delatara a una persona. Y él no sabía si aquella mujer iba a ser capaz de soportar tanto sufrimiento y no sería también capaz de delatarle a él y cuando llegara le estuvieran esperando. Pero aún así, cogió el avión y se fue. Y si esto os parece poco ser poner a Dios en primer lugar, os voy a explicar una cosita más, que esto a mí ya me dejó pasmado. Cuando dice que él, estando en la noche de bodas, se juntó con su mujer y los dos se pusieron a hablar. Y ella le decía a él, ¿tú serás capaz de soportar cómo me violan, me torturan y me asesinan delante de ti, por nombre de Cristo? Y él dijo, sí. Y él le preguntó a ella, ¿tú serás capaz de soportar cómo me torturan y me matan por el nombre del Señor delante tuya? Y ella dijo, sí. Y luego se preguntaron, ¿serás capaz de soportar cómo torturan y matan a tus hijos delante de ti? Y dijo, no. Y el otro dijo, no. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues no estamos hechos para esto. El Señor tendrá que llamar a un misionero de verdad. Yo mejor me voy a la oferta de trabajo que tenía, porque yo quiero tener hijos. Y yo quiero tener una vida normal. Y entonces yo me pongo allí, sirvo al Señor en una iglesia y no dejo de servir. ¿A qué sí? No. ¿Sabéis qué decidieron? Dios lo primero. No tener hijos. No tener hijos. Yo no sé lo que significa para ti hoy en día poner a Dios en primer lugar. No sé si tu gran lucha interior está en venir todos los domingos al culto. No sé si crees que de vez en cuando deberías de descansar y tomarte un domingo para ti, porque también tienes derecho, toda la semana trabajando, de dormir una mañana mucho tiempo, o salir a pasear. No sé si tu lucha está en venir los jueves a las barcas, porque bastante bien los domingos va a venir también los jueves. No sé si tu lucha está en que en tu trabajo, después de 10 años, empiecen a enterarse de que eres un cristiano. Y no sabes, porque todavía no has encontrado la oportunidad en 10 años para que se enteren. No sé si tu lucha está en que dar el diezmo al cabo del año es muchísimo dinero. Y con ese dinero puedes hacer muchas cosas. Entonces, igual solo con dar una partecita. ¿Está siendo el Señor lo primero en tu vida? Lo primero es lo primero. Y creo que esto no lo estamos entendiendo. Bueno, hemos pasado de la risa al lloro. Sigue diciendo el pasaje que hay un segundo mandamiento y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la segunda prioridad que tenemos después de la de Dios es la de los demás. Y dice el Señor Jesús que este mandamiento es semejante al anterior y no igual. ¿Por qué? Porque Dios ya no te está pidiendo que tú mueras por los demás. Eso ya lo hizo Jesús. No tienes que morir por nadie más. Eso ya lo hizo Jesús. Pero sí te está pidiendo que tú ames a los demás en relación a Dios, para que no puedas amar a nadie más que a Dios. Hemos dicho que Dios era lo primero. Y lo segundo, porque no puedes vivir sin amar a los demás. Es incongruente. Porque amar a Dios lleva consigo
amar a los demás. Dice la palabra del Señor, si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y qué significa amar a mi hermano con respecto a mí? Significa que tengo que amarle como a mí mismo. Significa que no tengo que amar a las personas más. Porque cuando amo más a las personas, me paso la vida intentando agradar a todo el mundo. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que vivo mi vida pendiente de la opinión de los demás, o lo que es peor, de lo que a mí me parece que los demás piensan. Y entonces esas personas acaban por controlar mi vida y pasan a ser mi Dios y pasan a tener una prioridad por encima de la de Dios. Y no puedo amar a las personas menos que a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque entonces te cierras en tu vida y vives una vida egoísta solo para ti. Y no pensarás ni por un momento que Dios ha muerto, ha entregado a su Hijo por ti para que tú vivas una vida egoísta, ¿verdad? No pensarás que Dios ha muerto por ti para que tú termines tu carrera, vayas a trabajar, te vayas al cine, te vayas de viaje, e intentes disfrutar la vida, que la vida son 2 días. Dice el Señor, la palabra, a través de Efesios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y yo sigo preguntándome, ¿esto lo estamos entendiendo? Con lo bien que he empezado la aplicación con chistes, ¿eh? Vaya. ¿Esto lo estamos entendiendo? Yo creo que no. ¿Qué significa entonces amar al prójimo como a uno mismo? Así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto, vuelve a decir el Señor, es la ley y los profetas. Así que amar al prójimo es ponerme en el lugar del prójimo, hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo, empezar a valorar las necesidades de otros. Pero eso es amar. Pero aquí hay un orden de prioridad. Por lo tanto, significa que las necesidades de los demás tienen que estar por encima de mis propias necesidades. Primero Dios, luego los demás, luego yo. Poner las necesidades de los demás por encima de las mías trae consigo una cosa muy sencilla, y es que tengo que empezar a renunciar a mis derechos. ¿Sabéis que tenemos muchos derechos? ¿Aquí sí? Voy un poco rápido porque es tarde. Tenemos muchos derechos y algunos son muy loables. Cuando yo estoy toda la semana trabajando como un animal, ¿no tengo derecho acaso de tener un tiempo para poder descansar? Claro. ¿Un tiempo de ocio? Claro. ¿No tengo derecho a poder disfrutar de mi dinero y poderme comprar un caprichito? ¿Quién se compra caprichitos? Todos se compran caprichitos. Muy bien. ¿Tenemos derecho a eso? Claro, que te está diciendo que no, no te lo has ganado. ¿Te lo has ganado honradamente? Entonces, claro que lo tienes. Pero cuando pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas, entonces tienes que empezar a renunciar a esos derechos. Y tienes que empezar a renunciar a tu tiempo, tienes que empezar a renunciar a tu dinero, tienes que empezar a renunciar por servir a otros. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amar es renunciar. Esto es algo que no lo tengo que explicar, yo creo que lo sabéis. Y esto introduce el segundo punto. Y el segundo punto que nos enseña este pasaje, no solamente es que hay una prioridad, sino que nos está hablando del amor. Y en muchas ocasiones creo que estamos equivocando lo que significa amar. Es otra de las cosas que creo que no hemos entendido bien y que hoy quisiera repasar con vosotros, aunque os dé susto. Tenéis una cara peor que el de la tortuga. Vamos a ver. Amar es renunciar, lo acabo de decir. O no renuncias por aquellos a los que amas. Por tus hijos, ¿qué renuncias? Cuando son bebés, a ver, mamás con bebés, ¿a qué renunciáis? Lo primero, al sueño. ¿Sí o no?
¿A qué más renunciar? ¿Renunciáis al tiempo y al dinero que he hablado antes? Naturalmente que sí. El problema, como digo, es que muchas veces no entendemos lo que significa amar. Cuando Dios nos dice que amemos a los demás, no significa que tengamos un sentimiento plácido hacia los demás. Nos está diciendo que renunciemos a lo nuestro por los demás. Mirad, a veces pensamos que el amor es incontrolable. ¿Qué significa? Que yo no puedo decidir. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Yo no puedo decidir de quién me enamoro. Yo me enamoro y ya está, me enamoro. Y no puedo decidirlo. Mis sentimientos mandan sobre mí. Eso es mentira. El amor es una elección. Tú puedes elegir a quién quieres amar. Os voy a decir un secreto, pero no se lo digáis a nadie. A Jesús los fariseos le caían fatal. Les llamó sepulcros blanqueados. Le caían fatal. ¿Sabéis por qué? Porque se pasaban el día metiéndose con él, poniéndole a prueba. Y eran piedra de tropiezo para aquellos que querían creer, ¿verdad? Pero Jesús dejó de amar por eso a los fariseos. Dio su vida por ellos. ¿Qué le decía a sus emociones? ¿Qué es lo que decía? Su elección. Puedes elegir amar hasta tu enemigo. Por eso la palabra dice que es muy fácil amar a nuestros amigos, pero que él dice algo más. Dice el Señor, yo os pido que améis a vuestros enemigos. Y otra cosa que no entendemos bien sobre el amor es que amar significa hacer y no sentir. Amar es hacer y no sentir. Dice, bueno, sobre lo que hemos dicho antes, la palabra del Señor nos invita a vestirnos de amor. Cuando dice de vestirnos significa que hay voluntariedad en eso. Amar es, como he dicho, hacer y no solamente sentir. Naturalmente el amor lleva sentimientos, ¿cómo no? Pero no puede ser la base del amor. Refrán, obras son amores y no buenas razones. ¿Cuántas veces habéis repetido ese refrán? Cuando tu pareja te ha hecho daño y viene con las flores y las coges y dices, obras son amores y no buenas razones. Déjate florecitas y pórtate mejor conmigo, ¿verdad? Porque realmente el amor es hacer. Por lo tanto, cuando el Señor nos está hablando de que amemos a nuestro prójimo, nos está diciendo que hagamos algo por él, poniendo como prioridad sus necesidades. Hemos visto dos cosas, nos queda una tercera. Vamos a intentar ceñirnos al tiempo. La primera nos habla sobre la prioridad, la segunda nos habla sobre el amor y la tercera nos habla sobre quién es mi prójimo. Antes de eso, decía el apóstol Juan, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, porque el amor son hechos, lo acabo de decir. Bien, ¿quién es mi prójimo? Esta tercera, estaréis pensando, bueno, ahí te estás equivocando. Puede ser que la primera no lo entienda bien, puede ser que no esté poniendo todas las prioridades como debería de ponerlas, puede ser que no estén entendiendo lo que significa amar realmente, pero yo sé quién es mi prójimo. ¿A qué sí? ¿A qué lo sabéis? A ver, ¿quién es vuestro prójimo? El que está más cerca, el más próximo, dicen por aquí. A ver, subasta eBay. Todo el mundo, dicen por aquí. Dos opiniones diferentes. A ver. Ya no hay más. ¿Por qué es lo que nos han enseñado? Prójimo viene de la palabra próximo, que tiene la misma raíz latina. Es más, hasta la Reina Valera del 60 no se traducía como prójimo, se traducía como próximo, porque son sinónimos, tienen la misma raíz, ¿verdad? Por lo tanto, el prójimo es el que tengo cerca. Eso va acorde con la definición, pero en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer discípulos en Denia solo? Hasta lo último de la tierra. Y la última de la tierra no sé cómo te coge a ti de cerca, pero a mí me coge un poco lejos. Creo que no entendemos bien, entonces. Hay algo que no entendemos bien aquí. Pero vamos a coger la otra definición. A todo el mundo. A todo el mundo sí, va con lo que dice la palabra, ¿eh? Hasta el último de la tierra. Pero no tiene nada que ver con el significado. Próximo significa cercano. ¿Qué pasa aquí? Está todo mal. ¿Seguro que entendemos bien lo que significa esto? ¿Me dejéis que os lo explique? Yo creo que no lo entendemos bien. Mejor que dejarme a mí, si me lo permitís, os voy a pedir que le dejéis al Señor, que no lo explique.
Porque aquel que le había preguntado, le volvió a preguntar. Dice ahí intentando justificarse. ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué intentaba justificarse? Porque, ¿sabéis? Para los judíos había un debate ahí. Del amor al prójimo es mi familia, que es el que tengo más cerquica. Otros pensaban que era mi familia y los amigos y tal, que son los que tengo cerquica. Y hay otros ya hablaban, que esos eran el no va más, el pueblo judío. Porque claro, judíos más de allí del pueblo judío era imposible, Pero era, vamos, el pueblo judío. Entonces él quería justificarse. Hombre, si hablas de mi familia, claro que cumplo el mandamiento, Yo quiero mucho a mi familia. ¿Quién no quiere a su familia? Espero que todos, Y entonces él intenta justificarse y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y esto a veces lo leemos y no nos enteramos. Dejadme que lo leamos otra vez. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar y al verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Dice la palabra que acercándose a él vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo y hasta aquí todo bien. ¿Sí? Yo esto lo veo muy raro. ¿No veis nada raro en este pasaje? ¿No veis nada raro, de verdad? Vuelvo a leer. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo que de estos 3? ¿El prójimo no era el herido? ¿No debería ser el herido el prójimo de los 3? ¿No? Lo sé. ¿Me seguís? ¿Quién tenía que ser el prójimo? El herido. ¿Cómo que de esos es el prójimo? ¿El samaritano era el prójimo? ¿Porque fue el que tuvo misericordia? No, el prójimo es el herido, ¿no? O el prójimo es el que hace algo por mí. Entonces es normal que lo ame, Entonces es fácil la palabra del Señor. Ama a Dios sobre todas las cosas, qué bueno, Y amo a mi prójimo, que es todo el que haga cosas para mí. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que el Señor es más listo de lo que nos parece, y a veces se nos escapa, Pasa que Dios invirtió la pregunta. No se trata de quién es tu prójimo, sino de quién eres prójimo tú. No se trata de quién está cercano a ti, quién te encuentras por el camino, sino a quién te estás aproximando tú. No se trata de que, por casualidad, nos encontremos una necesidad y entonces lo hagamos próximo y lo atendamos. Se trata de que te hagas próximo de los demás y, por lo tanto, te acerques a las necesidades de todo el mundo. Lo que me está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que todo el mundo es nuestro prójimo y que nosotros tenemos la obligación de acercarnos a las necesidades de todo el mundo. No es una actitud pasiva, lo hemos oído antes. Id, no es una actitud pasiva, es una actitud activa en la cual vamos a tener responsabilidad. No podemos limitarnos a cubrir las necesidades de nuestros cercanitos. El Señor nos pide más. Nos pide que nos acerquemos nosotros a las necesidades de los demás. Y es más, si leéis, veis que ¿quién fue el que lo sanó? Un samaritano. ¿Sabéis? Desde el punto de vista judío, un samaritano nunca jamás podría ser el prójimo de un judío, jamás. ¿Por qué? Porque aunque habían tenido cercanía en distancia, porque pasaba por allí, había algo que les alejaba. ¿Y qué les alejaba? Prejuicios. Prejuicios de raza, prejuicios de qué más, de cultura, prejuicios de qué más, de religión. Sabéis que había una gran enemistad entre ellos, ¿aquí sí lo sabéis? Sabéis que un buen judío nunca atravesaría Samaria, Si iba de Galilea a Judea, nunca atravesaría Samaria, sino que daría un buen rodeo de 20 y pico kilómetros, que andando son kilómetros. ¿Para qué? Para no intoxicarse, para no mancharse con algo que había tocado un samaritano, aunque fuera solo el suelo. Con el Señor ya no hay prejuicios. El Señor nos manda acercarnos a las necesidades de todas las personas.
a veces somos dados a acercarnos solo a las necesidades de aquellos que notamos cerquita, ¿eh? No solo de amigos y familiares, sino de convecinos, de gente de mi cultura, españoles, ¿eh? Gente que yo tengo cerca y que no son demasiado molestos. Pero ¿qué ocurre con los emigrantes? Cada noche te acuestas pensando en las necesidades de los emigrantes. ¿Qué pasa con los 2 millones de árabes que hay en España? ¿Te preocupa la necesidad de los árabes en España? En Denia hay árabes, ¿eh? En Pedreguer está plagado de árabes, si alguno quiere ir, ¿eh? ¿Te preocupa la necesidad de ellos? ¿O a ese prójimo no te quieres arrimar? ¿Qué pasa con los ancianos? Ay, los ancianos. Hoy tenemos aquí a Juan Espí. Juan Espí quería venir de hace tiempo, pero no encontramos a nadie que lo trajera. Una iglesia con 400 y pico personas y no había nadie capaz de traer a este señor al culto. Sí, poner cara de susto. Ah, pero es que existe una necesidad con los ancianos, con los de nuestra iglesia y los que no son de nuestra iglesia. ¿Qué pasa con los enfermos? Que cuando uno de vosotros se pone enfermo, no sabéis las malabares que tenemos que hacer para que alguien vaya solo a acompañaros. Solo a acompañaros. ¿Te preocupa la necesidad de los enfermos o es demasiado carga? ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Cuántos discapacitados hay en la iglesia? ¿Lo sabes? Ni idea, ¿verdad? ¿Sabes que tenemos discapacitados? Esta semana vais a hablar mucho de esto, ¿eh? Si leéis el devocional diario, cada día se va a hablar de esto. Y yo no sé si tu corazón está preparado para ello. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Mirad, para el experto en la ley, el hombre herido era un asunto para discutir. Para el religioso, el herido era un problema que había que evitar. Para los ladrones, el herido era una persona de la cual se podían aprovechar. Para el mesonero, el herido era un cliente del cual sacar buen beneficio. Pero para el samaritano, el herido era un ser valioso al que había que cuidar y amar. Ahora la pregunta es, ¿para ti quiénes? ¿Los discapacitados? ¿Los enfermos? ¿Los ancianos? ¿Los emigrantes? ¿Algo para sentarnos y ponernos a discutir? Algo que deberíamos de evitar porque es demasiada carga, ¿verdad? Algo de lo cual podemos incluso aprovecharnos de su situación o incluso sacar algún beneficio. O alguien que es un ser humano valioso, al que hay que cuidar y al que hay que amar. Dice que el samaritano se acercó por una cosa que se llama misericordia. ¿Sabéis lo que es la misericordia? Ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que hemos dicho que es amar al prójimo como a uno mismo. Decía Abraham Lincoln, muy a menudo amamos las cosas y usamos a las personas, cuando deberíamos estar usando las cosas y amando. Y amando a las personas. Hemos hablado. El gran mandamiento. Perdón. El gran mandamiento. Ama al Señor sobre todas las cosas. Vamos a resumirlo así. Y al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es tu gran mandamiento? Ese es el del Señor. Pero ¿cuál es el tuyo? A lo mejor por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. ¿Eh? ¿Eso os gusta? Primero yo, luego los que están cercanos a mí, pero que quede claro, luego yo otra vez. Estamos en una campaña de oración y probablemente ores y no recibas. Si estás orando y no estás recibiendo, es que probablemente tu gran mandamiento es ese. Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Dice la palabra del Señor, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo
en vuestros placeres. Y te vuelvo a repetir, Dios no ha entregado la vida de su Hijo para que tú vivas una vida placentera. Si piensas eso, te estás equivocando. La semana pasada yo decía que la oración tiene mucho poder, ¿a que sí? Hoy lo ha dicho también el pastor Jorge, nos ha dicho que la oración del justo puede mucho, pero el pasaje dice más. Dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y eso es una cosa que sería bueno que empezaras a hacer hoy, y orad unos por otros de manera que seáis sanados, porque la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y aquí dice dos cosas. Bueno, no funciona esto, me da igual. Dice, unos por otros, y dice, obrando eficazmente. ¿Por quién estás orando? Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís solamente para vuestra propia complacencia, ¿verdad? Para vuestros placeres. Mira, yo no sé si hoy has entendido algo. Aparte del chiste, espero que hayas entendido algo más. Pero hoy hemos hablado de muchas cosas. Y lo que hoy sería un crimen es que entendiendo, hoy te vayas de aquí igual que has entrado. Porque un día el Señor te va a pedir cuentas. Porque no puedes leer la palabra del Señor, leerla, que te la expliquen y luego no entenderla. Creo que hoy he sido muy claro, hermanos. Y si esto os duele a vosotros, el Señor lo ha hecho primero conmigo. Y tengo que confesar mi pecado de que muchas veces no he atendido las necesidades de todo el mundo. Pero el primer paso está ahí. Y el primer paso es amar al Señor sobre todas las cosas. Y quiero que sepáis que esto es un amor egoísta. Dice la palabra del Señor que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Porque Él entregó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Vuelvo a decirte, hoy no te puedes ir de aquí sin haber entendido. Yo quiero invitarte en esta mañana. Si tú todavía no has entendido lo que es el amor de Dios, si tú no sabes todavía lo que es sentir a Dios en tu corazón, si no sabes lo que es sentir la alegría de tener una esperanza, yo te invito a que hoy entregues tu vida al Señor. A que ahí donde estás, levantes tu mano y digas, Señor, hoy quiero aceptarte como mi único Señor y Salvador de mi vida. Si es así, yo te invito a que lo hagas en este momento. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, yo te pido que levantes la mano allí donde estás hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere aceptar al Señor como su único Salvador? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere tomar ese paso? ¿Alguien más? ¿Entiendes? ¿Entiendes que tu vida sin el Señor no es nada? Tal vez un día aceptaste a Cristo en tu corazón, pero tal vez hoy estás reconociendo que el Señor no está siendo lo primero en tu vida. Mira, yo no sé las cosas que están delante del Señor, tú las sabes y Él también, pero lo que es hasta ahora no importa, lo importante es lo que vas a hacer a partir de ahora. Así que yo quiero invitarte a que en esta mañana des un paso de fe. Que no te vayas como siempre diciendo, es verdad, tienes razón, tengo que cambiar, me voy a comer y se me olvida todo. No puede ser así tu vida, por favor, hermano. Empieza a entender. Hoy es un día importante. Un día importante para ti. Si has entendido y crees que debes de empezar a poner a Dios como primero en tu vida, yo te pido que hagas un compromiso público. Y allí donde estés, levantes la mano. Y en el nombre del Señor, yo quiero poner al Señor el primero en mi vida. Si es así, levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios os bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere poner al Señor en primer lugar? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Señor. Quiero que tú seas lo primero, por encima de cualquier cosa. Amén. ¿Alguien quiere más?
Dios te bendiga. Más compromisos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios os va a bendecir, ¿sabéis? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ese compromiso público. Sí, Señor, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que toma esa decisión? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Es un día de confesiones, hermanos. Confesaos los pecados unos a otros y orad unos por los otros y seréis sanados. Y entonces es cuando veremos el poder de la oración, hermanos. Veremos el poder de la oración. ¿Alguien más quiere poner al Señor en primer lugar en su vida? Amén. Los que hayáis tomado también decisiones internas, digo amén por esto. Y una última cosa. Este pasaje nos enseñaba lo que significa amar al prójimo. Yo no sé si en esto estamos fallando, hermanos. Yo no sé si no estamos viendo las necesidades, si no nos estamos acercando a esas necesidades, si estamos demasiado mirando nuestro ombligo y nos olvidamos de lo que hay fuera. Yo creo que es un buen compromiso hoy para empezar a dar delante del Señor. Un compromiso de servicio, empezar a dejar mi tiempo, empezar a dejar mi dinero y empezar a servir a otros, poner las prioridades de los otros delante de las mías. Y yo te quiero invitar también a este compromiso. Si no estás sirviendo en la iglesia, yo te pido que hoy te comprometas delante del Señor a hacerlo, que a partir de ahora voy a entregar mi vida en servicio a los demás. Si es así, hermano, ahí donde estás, levanta tu mano, un compromiso al Señor, solo para compromiso al Señor, nada más. ¿Alguien quiere tomar este compromiso de servir a otros? ¿Alguien quiere tomar ese compromiso? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que hoy es el principio de una nueva vida para aquel que haya tomado una decisión. ¿Queréis una iglesia de 1000? ¿Quieres una iglesia de 1000? ¿De 2000? ¿De 5000? ¿De 20000? Todo empieza por tu decisión. Si pones el primero del Señor en tu vida y sirves a los demás, vas a ver crecer el Evangelio de Dios por todo el lugar. Solo pido al Señor que ese compromiso que has tomado en tu corazón no lo dejes y sigas adelante. Para todos aquellos que habéis levantado la mano, os pido que ahora cuando termine el culto, por favor, si queréis pasar por aquí al rincón, oración y petición, y queréis que oremos por vosotros y por vuestro compromiso, hacedlo libremente. Pasad por allí, por favor. Y si alguno quiere bautizarse, también lo haga. Dice el Señor que vosotros me amáis y cumplís mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es que te bautices. Vamos a orar para terminar. Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a inclinar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú has hablado directamente a nuestro corazón, Señor, y empezamos a entender que mi vida tiene que cambiar, Señor. Que tú tienes que ser siempre lo primero, Señor. Que no puede haber nada que se cruce por en medio, Señor. Porque yo estoy hecho para la eternidad, Señor. Estoy hecho para vivir para ti y no para vivir en este mundo. Esto solo es de paso, Señor. Por eso te pido que me des iluminación, me des fuerza, me des visión para no apartarme de ese rumbo, Señor. Ayúdame a amar a los demás. Ayúdame a servir, Señor. Y a poner las necesidades de otros por encima de las mías y acordarme de aquellas personas que me parecen distantes, pero con las que me cruzo cada día, Señor. Por los emigrantes, los enfermos, los ancianos, los discapacitados, personas que están sufriendo emocionalmente, que vienen de familias disfuncionales, Señor. Quiero pedirte por todos ellos. Quiero dejar de pedir por mí y empezar a pedir por otros, Señor. Ayúdame también en esta labor. Ten paciencia conmigo y misericordia. En tu nombre te lo pido todo. Amén. El Señor nos bendiga.